en Facebook Live. Les agradecemos mucho que estén presentes, participando en esta conferencia del Consejo de Transformación Educativa. El día de hoy cambió un poco el horario. Estas presentaciones, estos eventos se realizan de las 13 a las 15 horas. En esta ocasión, en atención a nuestros ponentes, se cambió de 15 a 17 horas. En esta ocasión corresponde a nuestros ponentes, Luis Villanueva y David Morales, exponernos este tema, la lucha contra la militarización de la juventud en las escuelas norteamericanas. Un tema sin duda muy relevante para la comprensión de lo que está pasando en las instituciones educativas norteamericanas y que en general desconocemos. Se trata de una temática que permanece oculta para el mundo cuando nos hacen pensar que en Estados Unidos existe, es el pináculo de la civilización, del respeto a los derechos humanos, del respeto a la paz. Hoy vamos a encontrarnos con una problemática fuerte que se vive sobre todo para los más desfavorecidos, los sectores más desfavorecidos de la sociedad norteamericana y específicamente en el sector juvenil, entre los jóvenes. Vamos a presentar muy brevemente la semblanza curricular de nuestros ponentes. Ellos están en San Diego, California. Hasta allá enviamos un fuerte abrazo a nuestros compatriotas que están en el otro lado de la frontera. Y bueno, vamos a comenzar presentando al compañero, al doctorante, porque el compañero David Morales es doctorante, él está preparándose para concluir su doctorado. El compañero, déjenme, estoy perdiendo aquí mis archivos, tengo complicaciones con la computadora, entonces les pido un poquito de paciencia. Caray. No sé qué me habrá pasado. Estoy teniendo un poco de problema con la computadora, con la señal. Les pido un poquito de paciencia, por favor. Bien, retomo la presentación que estaba haciendo del compañero David Morales Alvarado, que es candidato a doctor en filosofía en la Escuela de Posgrado en Educación y en el programa de Raza, Desigualdad y Lenguaje en la Educación de la Universidad de Stanford, en California. Tiene su título de maestro en artes. Ha sido profesor en distintas instituciones norteamericanas. Su práctica profesional está orientada a la docencia y la investigación en los campos de educación y antropología. En el campo de la investigación ha trabajado los temas de el militarismo y la educación, la justicia social y la educación, pedagogía crítica, la descolonización, la abolición y la educación popular y alternativa.
David Morales es parte de la mesa directiva de la organización Proyecto Llano, Jóvenes y Oportunidades No Militares, es lo que significa estas siglas en inglés, que tiene como misión combatir contra el militarismo en las escuelas. También es miembro del colectivo Zapatista San Diego y adherente a la 6ª campaña del movimiento zapatista mexicano. Voy a presentar ahora a nuestro segundo ponente, el compañero Luis Villanueva Rodríguez. Es profesor de formación normalista acá en México. Él se formó en Guadalajara, en Jalisco, como profesor de una normal rural. Ha sido en Estados Unidos profesor de español, lengua y cultura, español avanzado, en distintas instituciones, sobre todo en el bachillerato. Entre su experiencia profesional está ser instructor del curso de verano en la Universidad Estatal de San Marcos. Ha sido consultor de la Organización de Educación Superior, College Board, en el programa Español Avanzado, lector nacional del examen de Español Avanzado. Él ha sido campesino y trabajador agrícola. Tiene distintos títulos y reconocimientos de distintas instituciones, tanto norteamericanas como mexicanas. El compañero Villanueva ha participado también en el ballet folclórico de la Secretaría de Educación Pública en Guadalajara. Es mexicano de nacimiento. Él es no lo dice aquí en su semblanza curricular, pero nos consta, es un destacado activista de la lucha social, de la solidaridad internacional, que simpatiza con las causas justas, con las luchas del pueblo mexicano. Sin más presentación de parte nuestra, ya creo que ellos podrán también hacer alusión a algunos datos de su formación, quizá por qué están en este movimiento, el movimiento o el proyecto Llano. Y vamos entonces a darles la palabra. Es como ustedes lo decidan, no tenemos ninguna restricción. Es importante que, así como ustedes tienen planeada su presentación, se haga dando espacio, quizá, ustedes nos dirán, a preguntas de nuestro público. Este evento se está grabando, quizá haya compañeros, compañeras que quieran tomar la palabra al término de su exposición, de tal manera que podamos hacer de esta exposición un conversatorio, que podamos expresar inquietudes y que podamos comprender lo que está ocurriendo en las escuelas norteamericanas desde sus voces, desde sus miradas. De entrada, pues, les vamos a ceder el micrófono, agradeciéndoles enormemente su participación. Es un honor contar con ustedes y pues, sin más, vamos a cederles el micrófono, ya sea compañero Luis o compañero David. Adelante. Sí, muy buenas tardes a todos, a todas que nos escuchan. Muchísimas gracias, compañero Oscar, por la presentación, por la oportunidad de compartir con ustedes una de nuestras luchas que tenemos como maestras, maestros, estudiantes, educadores acá en los Estados Unidos, ¿no? Y que hemos llegado a esta lucha por lo mismo de vivir esto, de vivir esta militarización, ya sea como estudiante, como maestro, ¿no? Que es lo que nos motiva a luchar contra esto.
Hoy día, en este par de horas, pues sí, les vamos a platicar de esta lucha que hemos llevado ya por muchos años, la lucha contra la militarización de la juventud, específicamente en las escuelas, ¿no? Obviamente se puede hablar de la militarización en general en la sociedad y lo podemos también platicar, ¿no? Pero específicamente en las escuelas norteamericanas. Me gustaría decir que nos parece a nosotros que estos encuentros, que por ahora son virtuales y ojalá en el futuro puedan ser presenciales, nos sirven para compartir, para aprender maneras de lucha. Esperamos que lo que compartimos hoy les pueda ser útil en su contexto. En una reunión pasada con compañeros, compañeras del Estado de México, se nos ocurrió que en tal vez otros contextos no sea el ejército estadounidense que está haciendo la opresión, sino que tal vez es otra entidad, tal vez la presencia policíaca, quien hace la militarización en sus contextos, en sus geografías, ¿no? En las geografías que se encuentran. Entonces, esperamos que esta información les sea útil y si no, que por lo menos sepan que también por acá, de este lado de la frontera, estamos luchando y que no están solas, no están solos en esta lucha. Nos gustaría empezar por compartir alguna información, algunas imágenes, algunos datos de cómo se ve esta militarización en las escuelas. Sabemos que se está grabando esto, pero queremos si es posible, que sea algo más como un diálogo, una conversación, si hay posibilidad de que compañeras, compañeros hagan preguntas, por favor háganlas, por la razón que estamos en diferentes contextos. Nosotros acá, de este lado de la frontera, como es lo de mi caso, puede ser que algo que comparte sea completamente extraño para ustedes y nos gustaría aclarar eso. Es importante aclarar esas diferencias para que se entienda pues la lucha y la problemática que queremos compartir el día de hoy con ustedes. Y no, nada más eso, muchísimas gracias. Queremos empezar nuestra presentación hablando un poquito del sistema de educación en los Estados Unidos, ¿no? Tal vez las diferencias claves que hay entre la educación en México y los Estados Unidos, y para eso el maestro Luis Villanueva nos va a compartir un poco acerca de esto. Entonces le paso la palabra. Gracias, David. Pues quisiera regresar a la otra. David, ¿puede regresar a la diapositiva anterior? Para enfatizar la cuestión de la militarización de la juventud, el título, pues, la palabra la militarización. Y mientras estaba escuchando la presentación, me vino a la mente que aquí en México, en una forma diferente, pero tenemos el efecto de lo que es el ejército mexicano, o en este caso, ahora ya más recientemente, el ejército mexicano y la Guardia Nacional en las vidas de la sociedad mexicana. Tengamos presente, y esto debe ser más conocido para nuestra audiencia, para los estudiantes, las estudiantes, maestras, maestros que estén escuchando. El famoso, poco conocido más bien, Plan Mérida, que básicamente fue sacar el ejército de los cuarteles para supuestamente combatir el narcotráfico que existía en nuestro país y que como todos sabemos, tuvo consecuencias nefastas que realmente convirtió a nuestro país, nuestro querido México, en un campo de batalla donde solo uno de los lados tenía el poder de las armas. Y esto se ve en las víctimas que ha dejado, y que ahora, en el año 2020, la situación para la sociedad civil no ha cambiado mucho. Solo me vino a la mente eso, y estamos hablando de dos países, dos situaciones diferentes, pero que tienen una característica en común. Cuando
cuando el papel de las Fuerzas Armadas va más allá de los cuarteles, tiene un efecto devastador y destructivo. Ahora sí, David, podemos seguir. Pues nos pareció muy importante empezar con esta diapositiva para resaltar las diferencias que hay en los sistemas educativos. Decía en la presentación anterior, perdón, que, y estoy hablando del tiempo en que yo estuve trabajando aquí en México. Ahora yo sé que las cosas han cambiado, pero ayuda para entender mejor cómo es el sistema educativo en Estados Unidos. Por ejemplo, al salir de la escuela normal rural, nosotras, las escuelas, había escuelas de hombres, de mujeres. No importa en qué escuela, en qué lugar han estudiado, ellos o ellas, nosotras podíamos ir a trabajar en cualquier parte del país. Esa era una de las características de titularse. Podíamos ir a cualquier lugar del país a trabajar. Teníamos nuestra plaza ya asegurada. No nos podían mandar a los lugares que nosotros quisiéramos. Generalmente nos mandaban a los lugares más remotos, con menos comunicación, más pobres. Y esa era la función nuestra y lo aceptábamos con gusto. Pero existía un sistema más homogéneo. Esa es la palabra que buscaba. Muy bien. En cuestión de los programas de estudio, era algo similar. Yo podía tener a mi hijo, a mi hija, o yo podía ser maestro en Baja California, en el segundo de primaria. Y si me iba a Yucatán, al mismo lugar, con mi hijo, con mi hija, yo mismo como maestro a enseñar, íbamos a darnos cuenta que era casi lo mismo lo que se enseñaba. Así era de homogéneo el sistema educativo de México. Ha cambiado, pero hay que tener eso presente para entender este contraste que viene. En Estados Unidos es muy diferente. Existe mucha mal llamada autonomía, porque, bueno, puede ser autonomía en un aspecto nada más, en el hecho de que, perdón, me llegan llamadas y no sé responder. Puede darse el hecho de que yo esté trabajando en la misma ciudad, en el mismo grado, primero de primaria o un nivel secundario, tercero de secundaria, una clase de bachillerato, cualquiera. Y cada lugar va a ser diferente dentro de la misma ciudad, inclusive dentro del mismo distrito. La equivalencia de un distrito escolar en Estados Unidos, lo más cerca que puedo pensar es una zona escolar, pero son diferentes aún así. Pero sin embargo, pensemos en una zona escolar. Si fueran zonas escolares en Estados Unidos, entonces dentro de una zona escolar, inclusive cada escuela podría tener sus propios programas de estudio. Y voy a ir un paso todavía más allá. En la misma escuela, vamos a suponer que somos dos maestros diferentes y realmente fue un hecho en el caso mío. Que yo enseñando español en el nivel 1 y en el salón contiguo estaba una maestra enseñando español nivel 1 también, la misma clase, podemos tener textos diferentes. Así de individual, así de independiente, de autónomo, puede verse la cuestión de los distritos. Y eso en parte explica y volvemos a la diapositiva que está frente a nuestros ojos, de los distritos ricos, definitivamente todavía van a mostrar más contraste con los distintos distritos pobres. Y los distritos ricos, obviamente quienes asisten a esos distritos, a las escuelas que están en esas áreas más ricas,
son la gente con mayores recursos económicos y en su mayoría son anglosajones, o como se dice generalmente blancos. Los distritos más pobres, que fue el distrito en el que nos conocimos David y yo, él como estudiante, yo como su maestro, obviamente está en las comunidades con menos recursos, donde vive la gente con menos recursos, y generalmente en esos distritos viven las personas de nuestra gente que se va para allá, la gente afroamericana que ya vive allá. Entonces hay que entender esos contrastes, esas enormes diferencias que hay entre los sistemas educativos de México y Estados Unidos, que si se puede resumir a un par de palabras, para Estados Unidos es autonomía, en México es homogeneidad. Eso puede ayudarnos a comprender un poquito mejor esta presentación que vamos a hacer. Y quiero repetir algo que dice David, para que haya un poquito mejor comprensión o mejor comunicación o conversación, como decía Oscar. Entonces nosotros insistimos, yo por eso lo estoy repitiendo, que en lugar de esperar a que terminemos la presentación, que nos interrumpan, que nos hagan preguntas si es necesario, al momento que quieran, o si quieren después de cada diapositiva, que nos hagan las preguntas para contestarlas en ese mismo momento. David. Sí, bueno, gracias, maestro. Entonces, en este contexto, ¿no? Entendiendo así la educación en Estados Unidos, entendiendo que así es como se estructura, que existe la segregación en las escuelas, ¿no? Entre distritos escolares, regiones, es como podemos entender mejor el militarismo que ocurre en estas escuelas, ¿sí? Porque no ocurre de la misma manera y no ocurre en todas las escuelas, solo ocurre en ciertos contextos. Y para empezar a compartirles cómo es que ocurre el militarismo en las escuelas, quiero empezar por compartir un programa o un curso que existe en ciertas escuelas. Y bueno, lo repito, no en todas las escuelas existe este programa, este curso, sino que en solo algunas escuelas, ¿no? Y estoy hablando del programa que se conoce como el Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva, o JROTC, conocido por sus cifras en inglés, que es un programa que es fundado en 1916 con el propósito de entrenar estudiantes en las escuelas públicas, en las escuelas secundarias, preparatorias, para una carrera en las Fuerzas Armadas. Entonces, estos estudiantes que son reclutados, que se alistan en este curso, que se presenta como una disciplina como lo es las matemáticas, como es el inglés, como es clase de computación, etcétera, ¿no? En este curso, en este programa, los estudiantes aprenden sobre las Fuerzas Armadas, las diferentes divisiones, aprenden sobre la historia de los Estados Unidos y el mundo, pero por medio de libros de texto desarrollados por las Fuerzas Armadas mismas. Ya se pueden imaginar lo que aprenden, lo que dicen estos libros de texto acerca del mundo y las poblaciones, ¿no? Del mundo. Obviamente es un punto de vista muy específico el que se enseña. Bueno, aparte de historia, también les enseñan a los jóvenes a marchar, a usar uniformes, sobre las jerarquías de las Fuerzas Armadas, las diferentes divisiones que existen. Se les pide en muchas ocasiones, como pueden ver aquí en esta imagen, que usen uniformes, ¿no? Que se vistan como soldados. Se les enseña a usar armas en algunas escuelas que tienen campos de tiro. Y aunque el Pentágono lo niega, ¿no? El Departamento de Defensa lo niega, este programa, este curso de JROTC es una herramienta muy efectiva de reclutamiento, ya que hay estudios que han comprobado que más de 40% de los estudiantes que participan en este curso, en este programa, en las escuelas públicas,
se alistan en las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, este es una herramienta que usa el ejército para reclutar jóvenes en las escuelas. Ahora, aquí, con esta imagen, con esta diapositiva, les comparto que en 1992 el programa de JROTC crece dramáticamente. Antes de 1992 se puede decir que este programa no era muy grande, pero en 1992 crece dramáticamente. Y esto ocurre porque en 1992 Colin Powell, o el jefe del Estado Mayor Conjunto, que es la posición de rango más alta en las Fuerzas Armadas y asesor al presidente de los Estados Unidos, Colin Powell, anuncia que las Fuerzas Armadas son la solución para los jóvenes negros, afroamericanos, jóvenes latinos, latinas, indisciplinados en las ciudades más grandes y urbanas de los Estados Unidos, ¿no? Ahora hay que pensar un poquito en el contexto, qué es lo que estaba pasando en 1992. Y por eso es que les presentamos esta imagen, ¿no? En 1992, en California, pero en todo el país, hay manifestaciones masivas por el caso famoso de Rodney King, un hombre afroamericano de Los Ángeles que es golpeado y brutalizado por la policía y sin ninguna consecuencia a los oficiales que lo brutalizaron. Entonces, ¿qué pasa? Que en respuesta, la población afroamericana negra, ¿no?, del país se levanta y hace estas manifestaciones como lo pueden ver aquí. Y es exactamente esto que Colin Powell, ¿no?, el jefe del Estado Mayor Conjunto, usa estas manifestaciones como pretexto para decir lo que dijo, que las Fuerzas Armadas son la solución a esta indisciplina, indisciplina, ¿no?, de las poblaciones latinas negras de los Estados Unidos. Entonces vemos cómo se aprovecha de esta situación el ejército para hacer crecer dramáticamente este programa de JROTC. Y a partir de este punto se empieza a ver este programa en muchísimas escuelas, específicamente en escuelas con poblaciones afroamericanas, negras, poblaciones de bajos recursos, ¿no? Aquí podemos ver una imagen de Colin Powell en una escuela en Hawái, la isla de Hawái, que ahora es un estado, ¿no?, de los Estados Unidos, pero lo vemos aquí rodeado por estudiantes jóvenes en el programa de JROTC. Y bueno, también se puede pensar en qué efecto tendrá este tipo de curso, este tipo de programa en geografías, en lugares como Hawái, como Puerto Rico, que históricamente y esencialmente siguen siendo colonias, ¿no?, de los Estados Unidos. Pero bueno, otro punto que me gustaría hacer y otra manera en que la militarización ha llegado a las escuelas es por medio de esta ley, ¿no? No Child Left Behind, o como se conoce en español, que ningún niño se queda atrás, ¿no? Esta es una ley que es firmada por el presidente entonces, George W. Bush, aprobada por el Congreso en el 2001 y firmada en el enero del 2002. Y esta ley federal, una ley federal educativa, tiene como meta mejorar la educación de todo estudiante por medio de exámenes estandarizados y que busca ser responsable a escuelas donde no hay mejoramiento en estos exámenes, quitándoles fondos federales. Básicamente, esta ley pasa a ser una herramienta para neoliberalizar y castigar a las escuelas públicas y abrir paso a su privatización por compañías con fines de lucro. Pero aparte de todo esto, lo que hace esta ley es que también incluye que ahora las Fuerzas Armadas tendrán acceso a todo estudiante en el sistema público. Es decir, que ahora las escuelas tienen que darle la información de cada estudiante, incluyendo su domicilio, su número de teléfono, a las Fuerzas Armadas. ¿Y qué es lo que pasa, ¿no? Que entonces ahora el Departamento de Defensa, el Ejército, tiene acceso a esta información y puede hacer llamadas a la casa de los estudiantes para intentar reclutar y ofrecerles una carrera en el ejército, ¿no?
Aparte de esto, el ejército ahora tiene acceso a entrar a las escuelas públicas para reclutar estudiantes y promover carreras en el ejército, ¿no? Ahora, lo importante aquí es también pensar en el contexto, qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estaba ocurriendo en el 2001, perdón, ¿no? Y es el ataque a las Torres Gemelas y el inicio de la guerra contra Irak y Afganistán. Entonces vemos cómo otra vez se aprovecha este momento de crisis para militarizar las escuelas y hacer crecer el ejército de los Estados Unidos. Maestro, si está opinando, está en, si quiere abrir su micrófono. Sí, sí. ¿Puede regresarlo? ¿Puede regresar la otra? Es muy importante mencionar algo, que cuando se trata de las Fuerzas Armadas, cuando se trata de hablar del papel que tienen las Fuerzas Armadas en la sociedad estadounidense, y en otras cosas, pero esta imagen, esta fotografía que está aquí es poderosísima porque creo que todos quienes estamos en esta conversación han oído hablar de John Kennedy, el Robert Kennedy, que fue el hermano también, que fueron asesinados ambos. Y aunque no sabemos las causas en esencia verdaderas, pues en ambos casos eran personas que se caracterizaban dentro del Partido Demócrata como ser las personas más liberales, las más buenas. Pues miren, este señor que está aquí, atrás no sé si se ve el cursor. ¿Se ve el cursor cuando lo estoy moviendo aquí o no se ve? Si no se ve, es uno de los señores que están atrás, el señor que está atrás de un niño afroamericano. Ese, ahora sí veo que alguien está señalándolo. Ese es Ted Kennedy, es hermano de John Kennedy, de Robert Kennedy, que fueron asesinados. Y en ese momento él representaba lo mejor del Partido Demócrata. Y vean cómo está sancionando esa ley de que ningún niño se quede atrás. Lo que quiero enfatizar aquí es que cuando se trata de hablar del militarismo en Estados Unidos, se acaban las diferencias políticas entre los partidos políticos. Y aquí esta imagen es poderosísima para indicar eso. David, gracias. Sí, es un punto importante, maestro, gracias por hacerlo. Y pues sí, me gustaría recalcar que hay algo también que se debe entender, característico de los Estados Unidos, es que el ejército, las Fuerzas Armadas y la devoción al ejército permea todo nivel de la sociedad. Es decir, que si alguien dice algo en contra del ejército, es automáticamente vista como alguien que no es patriota, que alguien que no aprecia las libertades que tiene gracias al ejército, ¿no? y a estos conflictos. Entonces también en este contexto es importante entender que esta ideología a favor de y en apoyo al ejército permea todo nivel de sociedad y como lo menciona el maestro Villanueva, no existe diferencias cuando se trata de ya sea los republicanos, demócratas, la mayoría de las corrientes grandes políticas en el país. Pero ahora les queremos platicar de un caso específico, que es la preparatoria Mission Bay, como un ejemplo de cómo la militarización se desarrolla, se manifiesta en todo el país, ¿no? Este solo es un caso, un ejemplo de cómo ocurre, ¿no? Lo mismo que ocurre en esta escuela, ocurre en muchas otras escuelas. Sin embargo, esta es la escuela donde el maestro Villanueva y yo nos conocimos, como ya lo mencionó. Esta escuela está ubicada en San Diego, California. Queda unos 30 kilómetros de la frontera con Tijuana. En su mayoría, esta escuela
por lo menos en los años en que estuvimos presentes, el maestro y yo, estaba compuesta por su mayoría por estudiantes afroamericanos, negros, latinos y en su mayoría de bajos recursos, ¿no? de clase trabajadora obrera. Sí existe una población anglosajona, una población blanca de estudiantes de clase media, de clase alta, pero no es la mayoría, es la minoría. Y es importante volver a recalcar, ¿no? Con lo que empezamos esta exposición, de cómo, cómo puede existir la estratificación dentro de una sola escuela también, ¿no? Entonces, en esta escuela, los planes de estudio dentro de esta escuela se pueden ver muy diferentes para algunos estudiantes y para otros. Para darles un ejemplo de cómo sucedía en esta escuela, había estudiantes anglosajones, estudiantes blancos, tal vez estudiantes de clase media alta, donde se les ofrecía, se les ponía en una trayectoria que los preparaba para una profesión académica, para asistir a la universidad, y donde se les ayudaba a cumplir estos requisitos que se necesitan para ingresar a la universidad. Sin embargo, en muchas ocasiones, a estudiantes afroamericanos, estudiantes latinos, los ponían en trayectorias muy distintas, muy diferentes, ¿no? En clases no académicas, en clases, cursos como JROTC, donde no los preparaban para asistir a la universidad. Ahora, no existe ninguna política o regulación aquí, ninguna ley que dice que tiene que haber esta estratificación, pero cuando pensamos en cómo se combinan los elementos de clase, los elementos de raza, producen estas diferencias, ¿no? Estas diferencias que existen entre la población estudiantil. Y ese exactamente fue el caso mío y el caso de muchos de mis colegas, ¿no? de mis amigas, amigos, que por ejemplo nosotros llegábamos el primer día del semestre y veíamos en nuestro horario que nos habían puesto en la clase de JROTC sin nuestro consentimiento, al lugar de una clase que tal vez necesitábamos para poder acceder a la universidad en un futuro. Entonces, nuestra lucha empieza aquí, ¿no? Yo, con la ayuda del maestro Villanueva, con la ayuda de otros y otras estudiantes, empezamos a reflexionar en lo que estaba ocurriendo en nuestra comunidad, en nuestra escuela. Empezamos a pensar por qué es que solo algunos estudiantes lo están reclutando para estos cursos, ¿no? También me gustaría mostrarle y compartirles que en esta escuela existían campos de tiro donde enseñaban a los estudiantes a usar armas por medio del programa de JROTC. Quizás para cautivarlos, ¿no? Su atención, para prepararlos para una carrera en el ejército. Y esto era algo que muchas personas, en especial madres y padres de familia, no sabían, ¿no? Algo que después lo compartíamos con ellas y ellos y se asombraban, no podían creer que algo así pudiera existir en las escuelas. Sin embargo, sí existía, y como les platico, no para todos estudiantes, ¿no? Solo para algunos. También existían muchas otras maneras en que el ejército reclutaba a estudiantes en esta escuela Mission Bay, ¿no? Y aquí podemos ver algunas imágenes, por ejemplo, la propaganda, literatura, folletos que dejaban en las oficinas de los consejeros, donde los estudiantes iban a ver cuáles eran las oportunidades que tenían después de terminar la preparatoria, ¿no? El high school. Y se encontraban con esta propaganda, estos folletos del ejército. Y también podemos ver aquí en estas imágenes cómo, cómo hay aquí un reclutador platicando con unos estudiantes. Entonces, muy seguido habían reclutadores que caminaban por el campus, que entraban a los salones, que eran invitados por maestras y maestros incluso, para platicar con algunos jóvenes acerca de las Fuerzas Armadas, ¿no?
También otra estrategia que usan es traer equipo de ejercicio, dar precios a cambio de la información personal de los estudiantes. Es decir, entra a esta competencia de lagartijas, pero antes de participar tienes que darnos tu domicilio, tu número de teléfono, ¿no? Y es ahí donde después estos reclutadores, que su trabajo, ¿no?, es reclutar, tienen cuotas que tienen que lograr. Es así como contactan, se comunican con estudiantes. Obviamente aquí también podemos ver un auto, un carro patrocinado por el ejército. Mil maneras de cómo el ejército recluta y cautiva la atención de los estudiantes. Y solo para recalcar un poco más que en el mismo distrito escolar, en otras escuelas dentro del mismo distrito escolar, donde tal vez la mayoría de los estudiantes son de clase media alta o estudiantes anglosajones, blancos, no existía nada de esto. No existía nada de esto. No existía el programa de JROTC, reclutadores en el campus, porque no lo permitían los padres de familia que tenían este conocimiento. David, tengo el ejemplo perfecto. Antes de trabajar en Mission Bay, yo trabajé en una escuela que está, si se trazara una línea recta de Mission Bay a la escuela donde yo estaba, más al norte, sería, yo creo, de unos 5 o 6 kilómetros, una línea recta más al norte. Sin embargo, en los 15 años, porque fueron 15 o cerca de 15 años los que yo trabajé en la escuela, la mayoría de mis estudiantes eran anglosajones, eran blancos. Y casi todos eran de familias acomodadas. En esos 15 años que yo estuve ahí, nunca, cuando digo nunca, es porque así fue, nunca se presentó un reclutador militar. Ese es un ejemplo perfecto de cómo escogen su audiencia. Y en el ejemplo donde está ese reclutador en el salón de clases, se ve que los estudiantes que están enfrente son afroamericanos. Ahí, entonces, las Fuerzas Armadas, la gente que promueve, organiza, impulsa, provoca las guerras o las invasiones, le diría yo, buscan carne de cañón y lo buscan en las familias, en las clases sociales más desprotegidas. Y el contraste entre lo que yo viví en la escuela donde estuve antes y la escuela de Mission Bay es un ejemplo perfecto. David. Sí, entonces, bueno, nosotros estamos en contra de la militarización, en contra de estos conflictos, en contra de estas invasiones. Tal vez sea obvio, ¿no? Por la razón por la que estamos en contra de la militarización, ¿sí? Pero cuando también cuando pensamos y vemos realmente, bueno, ¿qué es lo que sucede cuando estudiantes de origen latino, hispano, de origen afroamericano, se alistan en las Fuerzas Armadas? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa, ¿no? Aquí les comparto algunos datos, alguna información que muestra esta imagen, ¿no? Y vemos aquí cómo los latinos, de acuerdo a algunas investigaciones que se han hecho, que se han realizado, los latinos son la población con más crecimiento actualmente en las Fuerzas Armadas, de acuerdo al Departamento de Defensa. Vemos aquí Total Active Duty, ¿no?, que significa en total la población del ejército, es decir, los que no son generales. Y vemos aquí que, bueno, hay una actualización. El 17.6, casi el 18% de toda población del ejército son latinos, ¿no? Y vemos aquí que el 16.8, que tal vez también ya ha cambiado, ha subido, es de origen afroamericano negro. Y lo comparamos con la población total
de hispanos latinos en los Estados Unidos y que también es parecido, ¿no? O más o menos 18% de la población de los Estados Unidos es hispana, latina. Sin embargo, en algunas divisiones está sobre representada la población latina en el ejército, ¿no? Específicamente en divisiones que ven el combate. Y cuando vemos aquí los números de rango, por ejemplo, cuántos son oficiales generales, o sea, posiciones que no ven combate, vemos que esos números de porcentajes de latinos, de hispanos, de negros, bajan dramáticamente. Entonces, esto lo compartimos para decir que, como lo menciona el maestro, ¿no? Estas poblaciones menos favorecidas están siendo usadas como carnada de cañón en las invasiones, en estas guerras. Entonces, aparte de estar en contra del militarismo, naturalmente, por estar en contra de estas invasiones, de estas guerras, también queremos recalcar que estas carreras no son viables, no son buenas para nuestras comunidades, ¿no? Nos están afectando de una manera negativa. Y es justamente esta información que los reclutadores no comparten cuando reclutan a jóvenes, ¿no? En las escuelas. Al contrario, platican de promesas de dinero, de educación, de becas, pero dejan muchas cosas fuera de esa conversación. No comparten lo que pasa en el servicio militar, ¿no? No comparten que puede ser peligroso y que hay desigualdad entre las posiciones, entre los rangos. Y tomando todo esto en cuenta, entonces, es como nosotros empezamos nuestra lucha, ¿no? Cuando nos pusimos a investigar, pues nos pusimos a concientizar a otros estudiantes, a otros maestros, maestras, especialmente a padres de familia, y empezamos con diferentes estrategias para tratar de luchar contra la militarización en nuestras escuelas, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí se puede ver una manifestación de estudiantes. Esto tomó lugar en las oficinas del distrito escolar, donde los estudiantes estaban pidiendo que se cerraran estos campos de tiro, con el argumento de que no deben haber campos de tiro en una institución educativa, especialmente cuando no hay dinero para cosas esenciales como libros de texto, ¿no? Entonces se organizó una campaña para eliminar los campos de tiro en todas las escuelas en el distrito escolar de San Diego, y se logró. Tuvimos logro, fuimos exitosas en lograr eliminar los campos de tiro en aproximadamente 11 escuelas preparatorias en el distrito de San Diego. Y más aún, bueno, no paramos ahí y nos seguimos organizando de diferentes maneras, estrategias, hablando con padres de familia, hablando con la prensa, los medios de comunicación, hablando con los políticos de la ciudad, presionando a los encargados de las escuelas, de los distritos, para también restringir el número de visitas que podían hacer los reclutadores a nuestras escuelas. Estábamos pidiendo, argumentando que estaban demasiadamente presentes y que no había un balance de oportunidades para nuestras y nuestros estudiantes en las escuelas, que no se les estaba ofreciendo a los estudiantes oportunidades académicas, solamente oportunidades con el ejército. Y también tuvimos éxito en esta lucha, ¿no? Logramos restringir el número de visitas dramáticamente que pueden hacer los reclutadores a las escuelas en este distrito escolar de San Diego. Aquí pueden ver otras fotografías de estudiantes jóvenes, ¿no? Muchachas, muchachos, manifestándose contra los campos de tiro, contra el entrenamiento militar en las escuelas. Y bueno, finalmente nos gustaría compartir con ustedes que esto se ha hecho por medio de coaliciones que hemos formado, relaciones que hemos hecho con otras luchas, donde explicamos pues que este asunto del militarismo
está conectado con muchas otras luchas, ¿no? Como un ejemplo breve, mucha gente no lo platica, pero el ejército de los Estados Unidos es uno de los mayores contribuyentes, sino el mayor contribuyente a la contaminación de nuestro planeta. Entonces, esta es una estrategia que hicimos, ¿no? De lucha, de conectar este asunto del militarismo con otras luchas, como la justicia ambiental, la justicia para migrantes, ¿no? Cómo es que el ejército recluta a estudiantes con la promesa de que les va a dar papeles a sus familiares, ¿no? Todas son promesas que son falsas. Y nosotros formamos parte ya de una organización, como lo mencionó el compañero Oscar al comienzo, con el nombre de Project Llano o Proyecto Llano, Jóvenes y Oportunidades No Militares, donde nuestro trabajo consiste de compartir, platicar, exponer, hacer presentaciones con jóvenes y platicarles, bueno, de oportunidades no militares o de la realidad del servicio militar. O sea, lo que los reclutadores no dicen, lo que dejan afuera, lo que no mencionan, porque hay mucho que no mencionan para reclutar, cautivar a los estudiantes, ¿no? En esto. Entonces, sí, esta ha sido la organización en la que hemos luchado, una de varias, ¿no? Donde también presentamos otras oportunidades para los estudiantes, otra trayectoria, otras carreras más orientadas hacia la justicia social. Porque, bueno, sabemos que sí, es difícil, ¿no? Cuando el ejército ofrece dinero, ofrece becas. Es difícil, especialmente para poblaciones, para estudiantes que no ven muchas otras opciones, que necesitan, pues, ganar dinero para apoyar a sus familias, a sus comunidades. Entonces, en eso nos enfocamos, en tratar de compartir otras trayectorias, otras oportunidades más académicas, más orientadas hacia la justicia social. Y bueno, eso es todo por ahora. Maestro, ¿le gustaría agregar algo antes de abrir esto para un diálogo, ¿no? Una conversación? No, todo estuvo completo, estuvo muy bien, entonces ya solo estamos a su disposición para aclarar cualquier duda que tengan, preguntas, comentarios. Bien, pues dramático la información, sin duda, escandalosa, pues porque, como decía, tenemos la idea que la sociedad norteamericana puede ser un ejemplo, o así se acredita mundialmente como una sociedad ejemplo en el respeto a los derechos humanos, a los derechos de la gente. Hay un uso descarado de las instituciones educativas para reclutar y para militarizar a la juventud, sobre todo a los más necesitados. El ejército entonces está lleno de latinos, el ejército norteamericano está lleno de latinos, está lleno de afroamericanos, pero son los de tropa, no así los generales, no así los oficiales, aquellos que tienen rangos mayores. Sin duda, la lucha que ustedes han dado para que esto sea modificado y que la gente consiguió, bueno, con las movilizaciones que hacen allá a su modo, es, creo, toda una proeza, porque es ponerse al tú por tú contra el ejército, ¿no? Es ponerse al tú por tú contra el poder inmenso que tiene las Fuerzas Armadas norteamericanas. Vamos a ver qué opinan, qué quieren preguntar. Hay estudiantes que están escuchándonos, hay profesores, profesoras, hay compañeros allá en el Facebook Live de distintos transmisores que están ahora haciéndonos favor de puentearnos con la opinión pública. ¿Qué queremos preguntar? Aquí en la sala de Zoom hay varios compañeros, compañeras
¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna opinión para dar pie a que nuestros ponentes se explayen en su exposición? ¿Alguien quiere preguntar o comentar algo? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, se escucha, compañero Belisario. Adelante. Muy bien, gracias. De este lado, hay dudas, chicos, chicas, ¿alguien quiere participar? Bien, sí, adelante. Vamos a abrir la participación aquí a los chicos, chicas, ¿quieren participar? Adelante, profesor. Buenas tardes, ¿sí se escucha? ¿Sí se escucha bien? Sí. Sí. Ok. Bueno, antes que nada, agradecer la ponencia. Me parece muy importante hablar, y sobre todo porque los mexicanos del centro del país, evidentemente hay mucho migrante, no solo mujeres, hombres, sino también niños, por un lado. Y en ese transitar hacia Estados Unidos, pues hay eso que llaman el sueño americano. Hay quienes llegan y evidentemente aspiran a tener ciertas proezas, sobre todo económicas. Y en esta estrategia geopolítica me llama la atención la frontera entre Estados Unidos y México, porque se habla, por ejemplo, de zonas militarizadas en Estados Unidos, sobre todo campos de concentración militar en San Diego, y el impacto es para los mexicanos. La pregunta es, ¿por qué no existe una frontera donde existan militares mexicanos en esa frontera, por un lado? Y por otro, ¿qué elementos hay en estas imágenes? Me llama mucho la atención. Finalmente no vemos japones, no vemos blancos, y veo algunos rostros latinos. Y eso quiere decir que hay un activismo muy importante, pero que también se hace muy claro, ¿no? El racismo en esta construcción de la militarización, pero además también sabemos que hay muchas expectativas de los mexicanos, porque también los migrantes pues tienen otra percepción de esa realidad, ¿no? Y genera entonces todo un debate sobre el racismo en estos colegios. Y por otro, bueno, por otro lado me llama la atención que se enseñan a utilizar armas. No sé qué tan conectado están estos casos, por ejemplo, en 1990, la militarización y el Pentágono, cuando está precisamente este asunto de la invasión Kuwait, Irak-Kuwait y el escenario de los norteamericanos. Ahora, por ejemplo, estamos observando, conociendo no finamente el asunto de la invasión en Ucrania, Rusia, el conflicto con Estados Unidos. ¿Qué impacto tiene esto en ese proceso de militarización? Evidentemente, con jóvenes, ¿están, no están? Es una duda que tengo. Bien. A ver, ¿nos ayudas apagando un poquito el micrófono para que no se vicie? Ok. También está levantando su mano Anita Flores. Enseguida te damos la palabra. Si les parece bien, compañeros David y Luis, ¿quieren responder a la pregunta que hace el profesor Roberto? Sí, solo logré escuchar, diría como un 40% de la pregunta por el eco que se escuchaba por atrás. No sé si, maestro, usted escuchó completamente la pregunta o si se pudiera, si alguien lo pudiera brevemente repetir los diferentes puntos de la pregunta. Lo último, es lo mismo, estoy en la misma situación, David. Entonces, Oscar, no sé si nos lo puede resumir en unas pocas palabras para poder... Me da un poco de pena. La verdad es que no me fue tampoco claro por el eco que tiene el auditorio y el micrófono.
Yo imaginaba que se podía haber escuchado. No sé si fuera posible, compañero Belisario, que le acerques nuevamente el micrófono al profe y que se pudiera escuchar mejor ahí en la cabina para que no se vicie demasiado y que nos haga favor de señalar las preguntas específicamente para que sea audible. A ver si es posible. Hable, profe. Hable, profe. Sí, bueno. Hola, ¿ahí nos escuchan? Sí, se escucha Sí. un poco más claro, sí. Sí. Ok. Sí, bueno, son dos preguntas muy concretas. La primera es sobre el racismo que se suscita en estas escuelas, sobre todo porque en las fotos observamos más latinos que personas blancas, el impacto que esto tiene, ¿no? En estas escuelas, sobre todo en las preparatorias, ese impacto. Pero también el asunto de la correlación entre la militarización y esas intervenciones que tienen los norteamericanos en países como lo fue la invasión Irak-Kuwait, la intervención norteamericana en esos años 90, cómo participan pues jóvenes o militares, ¿no? Latinos, y si esto tiene que ver con esa educación militarizada. Y por otro lado, hoy en día, este asunto que estamos escuchando, ahora el problema entre Rusia, en esta zona de Ucrania, y evidentemente la intervención norteamericana, y si están participando latinos, ¿no? Todo ese proceso de militarización. Sí se escuchó un poco más, compañeros Luis o David. Sí, ahora sí. Muchísimas gracias, compañero, por repetir la pregunta. Bueno, puedo empezar a responder y maestro, por favor, si le gustaría agregar para abordar la primera pregunta acerca del racismo, ¿no? Cómo se relaciona el racismo con todo esto del militarismo. Pues definitivamente se viene combinando el elemento de racismo que existe en los Estados Unidos, que muchas instituciones, presidentes, etcétera, niegan que no existe, ¿no? Pero definitivamente existe y se materializa en las escuelas, ¿no? Como un microcosmo de la sociedad. ¿Y qué es lo que pasa? Que, bueno, como lo estaba compartiendo, no existe una ley, una política en la escuela que dice que ciertos estudiantes deben de tomar esta clase o no pueden tomar esta clase. O sea, en teoría, todas las clases y trayectorias académicas están abiertas y disponibles para cualquier estudiante. Pero sin embargo, elementos de racismo, de clasismo, se combinan, se juntan y producen lo que sucede. ¿Y cómo exactamente? Bueno, pues los encargados, las encargadas, los administradores, las consejeras, que son las que están encargadas de asignar a los estudiantes en sus trayectorias académicas, tal vez tienen prejuicios de estudiantes, la manera en que perciben a los estudiantes y lo que pueden, la carrera que pueden ejercer. Ahí es donde se vienen, ¿no?, estos elementos de racismo para efectivamente producir que en las trayectorias académicas suelen ser solo, en su mayoría, poblaciones de estudiantes blancos, anglosajones, de clase media, clase alta, y en situaciones o en trayectorias no académicas, ¿no? Suelen ser en su mayoría estudiantes afroamericanos, latinos. Ahora,
También existe muy gravemente el racismo dentro del ejército, dentro de las Fuerzas Armadas. Y eso es algo que no se platica, ¿no? Los reclutadores que reclutan a los jóvenes en las escuelas, especialmente a jóvenes latinas, latinos, afroamericanos, a muchachas, ¿no? A mujeres, no se les platica del racismo y el sexismo que existe dentro del ejército. Nosotros en esta organización Proyecto Llano trabajamos con ex militares, veteranos que han participado en las Fuerzas Armadas y que terminan su servicio militar y que ahora se dedican a compartir sus experiencias para evitar que jóvenes pasen por lo mismo. Y nos platican del racismo que han vivido dentro de las Fuerzas Armadas con sus mismos compañeros de lucha. O sea, que hay casos muy fuertes y muchísimos casos, por ejemplo, de acoso sexual contra las mujeres por los mismos soldados, ¿no? Por los generales, los soldados de más alto rango. Entonces, todos estos elementos, sistemas de opresión como el racismo, clasismo, sexismo, existen en las escuelas, en el ejército, y es algo de lo que no se platica. Ahora, en cuanto a la segunda pregunta, en cuanto a los conflictos en los que está involucrado el ejército de los Estados Unidos, es algo que tampoco se platica de los reclutadores, ¿no? Cuando los reclutadores hablan con los jóvenes para reclutarlos, se les dice que se les convence que no van a haber combate, que simplemente van a hacer trabajos para las Fuerzas Armadas, tal vez en alguna oficina, o un trabajo que está relacionado a lo que aspiran después del servicio militar. Muchas veces les dicen, por ejemplo, a estudiantes interesados en medicina que pueden aprender y ejercer eso dentro de las Fuerzas Armadas, y todo esto es mentira. No hay ningún contrato, no hay ninguna garantía que las personas que son reclutadas en estos rangos, o sea, rangos de tropas, no de generales, no de oficiales, que van a ejercer algo específico. O sea, que todos pueden ser tropas, pueden ser cañada de cañón, pueden ver guerra y conflicto y violencia, ¿no? Ahora, ¿cómo se les explica acerca de estos conflictos como el actual en Ucrania, como el conflicto en Irak, en Afganistán? Bueno, se pueden imaginar, y como lo platiqué, que en estas clases, en estos cursos, y también por medios, o sea, como les digo, estas ideologías permean la sociedad. Entonces, ya sea por videojuegos, por los medios de comunicación, pero también por las escuelas y estos cursos, se les hace creer a los estudiantes que, pues, los Estados Unidos y el ejército es correcto en lo que hace, que tiene el derecho a hacer lo que está haciendo. Y entonces es así como condicionan a jóvenes, de hecho, hasta querer participar, querer luchar, ¿no? Contra otras poblaciones que tal vez tienen más en común con los que lo están mandando a la guerra, ¿no? Y estas ideologías permean todo nivel de sociedad completamente, y eso es lo que estamos luchando y contra lo que estamos luchando, ¿no? Sí, es difícil, puede ser hasta peligroso, porque como ya lo mencioné, cualquier contra que alguien tenga contra el ejército, contra las Fuerzas Armadas, se ve como algo que no es patriótico, se ve como que alguien no está apreciando de las libertades que tiene uno, ¿no? Porque automáticamente acá el ejército es igual a la libertad, ¿no? Se dice que es la razón por la que nosotros tenemos las libertades que tenemos. Y sin embargo, bueno, ni eso es verdad para ciertas comunidades que todavía viven el racismo, el clasismo, el sexismo. No sé si quieras agregar algo, Luis. Sí, un Adelante. poco. Y ese último punto que menciona David de lo que
la idolatría que se crea en torno a las Fuerzas Armadas. Lo vivimos durante esta campaña. Era un ambiente, se vivía un ambiente muy tenso, porque éramos la oveja negra en la escuela, la oveja negra en el distrito. Entonces estábamos sometidos a esa intimidación. La gente que nos apoyaba fuera de la escuela. Hubo un caso específico donde mi esposa estaba fuera de la escuela precisamente haciendo una protesta. La escuela está donde estábamos, David y yo. Y el instructor que estaba impartiendo esa clase ahí en la escuela, o alguien de la gente que estaba con él, se le acercó directamente, la confrontó, cruzó la calle para hacer ese reclamo. Entonces, en ocasiones, ese mismo instructor pasaba a sus muchachos como soldados ya, los ponía a marchar enfrente del salón donde yo impartía clases. Entonces, se vivía un clima de intimidación, pero pues aprendimos a trabajar bajo ese clima porque ya lo habíamos vivido desde mucho tiempo antes, ¿no? Acá en México. Un ejemplo perfecto de lo que es el racismo es el siguiente. Yo lo mencionaba en la presentación anterior. Imagínense esto. Creo que hay audiencia de estudiantes, Oscar. Sí hay estudiantes. Muy bien. Imaginemos que ahí en esa audiencia de estudiantes, imaginemos que estamos en la escuela de allá donde estábamos con David, en esa escuela que está en la diapositiva, Mission Bay. Y ahí, esos estudiantes que tienen ahí escuchando ahorita, imaginemos que todos ellos son excelentes estudiantes, nunca faltan a la escuela, sacan 10 en todas sus clases, van todos los años. Quiero decir, son lo que se considera estudiantes de primera. Tú puedes ser ese tipo de estudiante, salir de la preparatoria y no poder entrar en la universidad. Así de evidente es la discriminación y el racismo que se vive en las escuelas públicas, que muchos pueden vivir en las escuelas públicas. ¿Por qué? ¿Cómo es posible eso? Porque se les pone en clases que no te sirven para entrar a la universidad. Por ejemplo, es un ejemplo nada más, ¿no? David daba el ejemplo de JROTC, que es el caso del que estamos hablando, pero podía ser, por ejemplo, una clase de cocina, una clase de mecánica, y podía ser el mejor estudiante o la mejor estudiante. Terminas 4 años de preparatoria y tienes que ponerte a trabajar, tienes que incorporarte a las Fuerzas Armadas, te metes en problemas, vas a la cárcel, pero no puedes acceder a la universidad porque nunca te dieron clases que te capacitaban para entrar a la universidad. Así es el caso. Ahora, sí había esta clase de JROTC, sí existía también en escuelas ricas. Raro, pero sí existía. Pero vean el ejemplo que les voy a dar. Y es también ahí en San Diego. En una escuela donde la mayoría de los estudiantes, las estudiantes eran ricos, hijos de ricos, había una clase de estas, pero era de pilotos aviadores. ¿Por qué es relevante eso? Porque no son tropa, porque no son los que van a combatir, a poner su cuerpo para recibir las balas, esos son los que andan en aviones. Ese es otro ejemplo de lo que es el racismo, ¿no? En Estados Unidos. Pero es el racismo combinado con el clasismo también. Y tomemos en cuenta que Estados Unidos es el país imperialista número 1 del mundo. Está perdiendo su hegemonía económica. Y esa pérdida de la hegemonía económica en el mundo lo hace tomar acciones más esperadas, y eso puede ayudar a explicar las invasiones. Yo no le llamo la guerra de Irak, no, son invasiones a países soberanos que se han dado.
Y otra cosa importantísima que es que yo ya mencionaba algo similar es que ahora tenemos un gobierno demócrata en Estados Unidos, que generalmente se dice que son mejores. Pues este gobierno demócrata no ha podido frenar el incremento del presupuesto para el Pentágono. Cuando hablas del Pentágono, estamos hablando de todas las Fuerzas Armadas. No lo han frenado, a pesar de que hay necesidades de infraestructura, están cayendo los puentes, las carreteras, las calles, que se dice que allá se piensa aquí en México que las calles son hermosas y limpias y parejitas. No le pide nada a los baches que hay aquí en México, las calles ahora en las ciudades en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué? Porque los recursos se van para el Pentágono. ¿Y quién se beneficia cuando se habla específicamente de las guerras? Hay que ser lo más preciso posible. ¿Quiénes son los beneficiarios de las guerras? Yo siempre tengo una frase, que los ricos se pelean, provocan guerras y mandan a los pobres a que se maten entre ellos, ¿verdad? En este caso, toda la industria militar es la que se ha beneficiado de las guerras. Y una modalidad que existe después que se da con la invasión a Afganistán, a Irak, es que ahora no solo es la compañía que produce los tanques, los rifles, los uniformes, los aviones, el petróleo, etcétera, etcétera. Ahora la modalidad nueva, y son los grandes beneficiarios de las últimas invasiones en Afganistán, en Irak, etcétera, son los ejércitos privados. Ahora, en gran parte de estas intervenciones de Estados Unidos en otros países, hay ejércitos privados. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora yo puedo formar mi ejército, me pongo a disposición del gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos me da dinero a mí para que yo contrate militares y vaya a hacer ciertas operaciones. Ahora yo soy como una persona con un negocio privado, quien elabora los uniformes del ejército, y antes no era así. Entonces, estamos ante el descaro, el extremo más absurdo, más descarado que se ha visto de lo que es el capitalismo y cómo explota a los trabajadores, ahora sí, sin respetar fronteras. Entonces, en ese contexto hay que entender lo siguiente. El ejército necesita personas que lo compongan. Entonces, los programas como este que hemos estado hablando, donde se les da clase de entrenamiento militar a nuestros jóvenes, cumplen un papel fundamental para reclutar personas que vayan a incorporarse al ejército. Entonces tenemos que los ejércitos, el ejército específicamente de Estados Unidos, está integrado por afroamericanos, latinos y blancos. No hay que olvidarnos la población anglosajona blanca, pero ¿qué caracteriza a esa población anglosajona? Son los blancos pobres. El capitalismo no le importa el color de la piel ni de los ojos, ¿verdad? Lo que quiere es dinero. Entonces también hay muchos pobres blancos y esos son el resto de los miembros que se incorporan a las Fuerzas Armadas. Bien. Nos queda, se amplía el panorama en torno a esta paradoja, o sea, la población más desvalida de Estados Unidos, los que no son incluso de Estados Unidos, estoy hablando específicamente de la gente, los latinoamericanos, los hispanos, son quienes forman el ejército y van a defender a este país. Qué paradoja, qué paradójico. Bien, vamos a ver si hay alguien más en el chat. Ana Flores ya no va a intervenir. Elisa Pérez dice, en México no se ha implementado esta imposición
No sé si quieras tomar la palabra, Elisa, para explicar tu pregunta o que nos digas cuál es el sentido de esta pregunta. Elisa, ¿quieres tomar la palabra? Ok, si gustas abrir tu micrófono. Así ya. Mm, yo decía que en el contexto del COVID, pues sería muy difícil que en las escuelas actualmente en México se estuviera implementando esta situación, pero es posible que a la hora de que los jóvenes estén en el servicio militar, que los recluten con fines de, pues, sí, de tenerlos como carne de cañón a la hora de las guerras que se puedan avecinar. ¿Ustedes qué opinan? Bien, gracias. David o Luis, si quieren intervenir. David. Maestro, adelante, maestro. Bueno, pues en México estamos en una situación un poquito diferente con respecto a Estados Unidos en lo que se refiere a la función de las Fuerzas Armadas. Yo la veo más bien, y es un poco atrevido lo que voy a decir, pero así es como personalmente lo entiendo. No puede darse el reclutamiento de jóvenes para las Fuerzas Armadas en México para ser parte de una invasión como lo hace Estados Unidos, porque nosotros dependemos de Estados Unidos. Estamos sujetos a los caprichos del imperio que está aquí junto a nosotros. Eso es uno. El segundo punto es que yo más bien lo veo en función ahora en la modalidad del capitalismo que se ha especializado en la explotación máxima de recursos humanos y naturales. Ahora que las crisis económicas en el mundo se están agudizando, yo más bien veo al ejército, a la Guardia Nacional en nuestro país como una ayuda para el gobierno de Estados Unidos para controlar la migración hacia el norte. Si estamos familiarizados, a las personas que estén familiarizadas con el Plan Mérida, decíamos hace unos años que en un futuro cercano, esto lo dijimos hace unos 5 o 6 años, dijimos en aquel entonces, en un futuro cercano vamos a ver que la Guardia Nacional, no existía la Guardia Nacional, que las Fuerzas Armadas o el gobierno mexicano va a detener más migrantes en la frontera de México con Guatemala que la gringa estadounidense en la frontera de México con Estados Unidos. Y ahora es una realidad eso. Entonces, yo veo la función básicamente de las Fuerzas Armadas y los cuerpos policiales de México como una barrera para contener la migración de nuestros hermanos, nuestras hermanas de Centro y Sudamérica hacia el norte. No la veo con el mismo potencial con el que tienen las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, porque nosotros en México, a diferencia de Estados Unidos, somos un país que está sometido al imperio. Y el imperio es quien necesita mandar sus ejércitos. Y me parece descabellado que en un momento dado quisiera Estados Unidos usar las Fuerzas Armadas mexicanas para atacar a otro país. Pues ellos tienen mucho, allá tienen muchos de nuestros hijos, de nuestros hermanos latinoamericanos en Estados Unidos para hacer eso. Sí. Ojalá haya podido contestar. Sí, muchas gracias. Gracias, Elisa. David, Luis, yo quiero preguntar algo, no me quiero quedar con esta interrogante. En sus indagaciones, en sus trabajos, en sus observaciones,
¿Han podido identificar alguna correlación entre esta capacitación que hace el ejército en distintas escuelas y los atentados, más que los atentados, las balaceras, los multihomicidios, los tiradores, adolescentes, jóvenes? ¿Está correlacionado? Es decir, podríamos pensar que el gran efecto de la capacitación militar y del reclutamiento o del intento de reclutamiento, de la presencia de los militares en las escuelas, dado que en Estados Unidos es completamente fácil conseguir armas. Hay tiendas de armas, cientos de tiendas de armas y todo el mundo las puede comprar. Es esta una precondición que posibilita los tiroteos, los multihomicidios, el uso de las armas por parte de jovencitos. David. Sí, puedo empezar. Gracias por esa pregunta, Oscar. Bueno, primero me gustaría empezar diciendo que más generalmente se ha visto en estos tiroteos que suelen pasar más a seguido, desafortunadamente, ¿no? en estos años, estos días, por acá en los Estados Unidos, en esta sociedad, que muchos de los que llevan a cabo estos tiroteos sufren de trastornos mentales ocasionados por su servicio en las Fuerzas Armadas. Entonces eso es un punto que también se omite, que no se dice, que no se platica lo suficiente en el reclutamiento de jóvenes en las escuelas, ¿no? Que la consecuencia del servicio militar, la consecuencia de estas invasiones, de participar en estos eventos violentos, que es el trastorno mental que sufren, y a consecuencia se ha visto en muchos casos de personas que llevan a cabo estos tiroteos, estos multihomicidios en esta sociedad norteamericana, que sí, efectivamente algunos son veteranos, ¿no? O ex militares. Ahora, específicamente cuando pensamos en cómo contribuye, por ejemplo, los campos de tiro, el curso de JROTC, el entrenamiento de armas militares en las escuelas a estos tiroteos. Bueno, ese era un punto de nuestra campaña que hacíamos, ¿no? Que en nuestra comunidad urbana en San Diego existía la violencia por armas de fuego. Me acuerdo que en esos años en que luchamos en esta campaña, habían muertes de jóvenes a causa de tiroteos, ¿no? Ahora, no es que necesariamente estaban relacionados o los que cometieron este delito eran estudiantes del programa JRTC, pero sin embargo, nosotros como argumento presentábamos que cómo es posible, ¿no? que en una escuela se les esté enseñando a estudiantes a usar armas cuando en la misma comunidad de esos estudiantes hay muertes a causa de armas. Ahora, lo que sí se vio en esos años que estamos en esa campaña es que habían casos en algunas escuelas de este mismo distrito, no en la preparatoria Mission Bay, sino en otra en el mismo distrito o zona escolar, donde estudiantes en el programa se robaban las armas del programa y se las llevaban a casa. Ahora, son rifles de aire, no son armas de fuego, pero igual pueden ser peligrosas, pero sí, habían casos, y lo recuerdo bien, ¿no? Que también lo usábamos como argumento o lo platicábamos cuando tratábamos de concientizar a la comunidad, que habían casos donde había estudiantes que se robaban, que se llevaban estas armas, y argumentábamos que no había, que no había suficiente seguridad, que no se estaban llevando las medidas adecuadas para monitorear, para prevenir alguna catástrofe que se pudiera dar, ¿no? Entonces, sí, para resumir, se tiene que pensar, se tiene que platicar del trastorno mental que se da por participar en estos procesos violentos de invasión, de guerra, de servicio militar.
Y sí han habido casos, ¿no? que directamente enlazan lo que es el servicio militar o participación en este programa con tiroteos, multihomicidios. Pero esa pregunta, Oscar, sería, por ejemplo, un proyecto de investigación muy interesante para ligar, para ver específicamente, ¿no? de una manera científica, ligar la relación entre estas cosas. Pero muchas gracias por la pregunta. Maestro, no sé si quiera opinar. Sí. Y yo lo voy a abordar desde otro ángulo. Existe en Estados Unidos, en la Constitución de Estados Unidos, existe lo que se llama una enmienda. Bueno, la palabra enmienda la conocemos todos, ¿no? La enmienda es un cambio menor, pequeño, a la Constitución, en este caso. La segunda enmienda que se le hizo a la Constitución de Estados Unidos dice que es necesario que los ciudadanos de Estados Unidos tienen derecho a tener armas para asegurarse de que el país, el Estado, siga siendo libre. Interprétenlo como quieran, ¿no? Pero a lo que yo me quiero enfocar es al hecho de que se está estipulado en la Constitución el derecho de los individuos a tener armas. Entonces, esa cultura a las armas tiene que influir enormemente en esta imagen que tenemos aquí, que nos ha puesto David. Y también influye que en este otro aspecto, entonces, ¿dónde están las armas? Las armas están en las casas, obviamente en las casas de los ciudadanos. ¿De todos los ciudadanos? No, definitivamente no. Pero sí de aquellas personas, aquellas familias, aquellos individuos que creen que hay que tener armas para que en un día que sea necesario usarlas en caso de que exista algún tipo de opresión. ¿En qué ha resultado todo esto, toda esta idolatría por tener armas de fuego? Que se vive en Estados Unidos una cultura de las armas de fuego. Es tan poderosa que, y ahí nos extendemos con este comentario a la corrupción que hay en el sistema político. Es tan poderosa la industria de las armas, y esta no es diferente a la que produce tanques o los cazabombarderos o los que producen ahora los drones, que lo hacen más para más seguridad para el agresor. No es diferente porque las armas están en las casas de las familias. Y cuando se combinan, cuando hacemos una combinación de elementos peligrosos, que las armas están al alcance, la persona está afectada mentalmente, o ahora en los tiempos modernos, eso se asocia, la posesión de armas se asocia con aquel sector de la población más conservador, más racista. Entonces estamos hablando de una mezcla de elementos extremadamente peligrosos, al punto, decía hace rato, que los políticos, a pesar de que es tan evidente la necesidad de hacer una modificación para que eso no siga sucediendo, no tienen el poder, no tienen la fuerza moral, porque están sometidos al poder de la industria militar. No tienen el poder, no se animan, como decimos, no tienen la voluntad política de implementar leyes que limiten el uso, la posesión, el transporte de armas. Entonces, tenemos esa explosión. ¿Qué tan serio es? No salen los periódicos todo el día, no salen las noticias, pero está documentado que en un año hay más usos violentos de armas, como las matanzas de las escuelas, que días del año. Así de serio es ese problema, pero esa reverencia a las armas viene de esa enmienda número 2 que se le hizo a la Constitución de Estados Unidos. Y por supuesto favorece
favorece toda la cultura del imperio que tiene que... Se apagó tu micrófono. El incremento en el poder económico comercial de China hace todavía más necesario mantener esa cultura porque favorece la justificación para la intervención militar, para el uso de las armas, para resolver los problemas por medio de las armas. Y nosotros en México no estamos ajenos a eso. Ese caso muy conocido donde el gobierno mexicano permitió la venta de armas a organizaciones criminales. Eso es una... Rápido y Furioso le llamaron. De eso, ¿verdad? ¿Cómo se le llama, Oscar? Rápido y Furioso. Exactamente, Rápido y Furioso. Ahí está. Gracias. Bárbaro, está tremendo. ¿Alguien desea hacer alguna participación, compañeros, compañeras? Pues bien, estamos, creo yo, en la recta final de esta magnífica charla. Magníficos los expositores, información que simbra, para quienes no lo conocen, no lo conocíamos, es realmente escalofriante lo que está ocurriendo. O sea, las escuelas norteamericanas que sirven para alimentar de pobres al ejército del imperio. Y el modelo educativo, los modelos educativos están trastocados, están penetrados por el racismo y por el uso de las personas para que sirvan de carne de cañón. Qué escalofriante es esta realidad, qué interesante que nosotros lo conozcamos. La condición mexicana sin duda es diferente, son diferentes las universidades, diferentes las preparatorias, las escuelas. Vale la pena entonces que tengamos esta información para establecer otro parámetro comparativo, que es este fenómeno de la militarización de la juventud en las escuelas. Un fenómeno realmente, insisto, extraordinario. Que nadie lo sospecharía, que nadie lo creería. O sea, el país de la libertad y de las democracias y de la paz está hecho con escuelas donde se militariza a sus jóvenes, pero no estrictamente a los blancos, a los que no son blancos. Podríamos entonces cerrar este magnífico evento con algunas palabras de despedida, querido David, querido Luis. ¿Algún planteamiento que quieran hacer? No sin antes invitarles a que estemos en contacto. El Consejo de Transformación Educativa realizará su cuarto Congreso Internacional de Transformación Educativa en septiembre-octubre. Les habíamos anunciado un poco. Ojalá ustedes sean parte de este grupo que organiza, que convoca. Nos daría muchísimo gusto que estos planteamientos, esta información sea del conocimiento de muchas más personas en este evento que eminentemente tiene carácter académico, pueda ser puesto en las mesas, en las salas de discusión, pues para que estemos enterados de lo que está ocurriendo allende la frontera. Vamos entonces, hecha esta invitación cordial a ustedes, vamos a ver, vamos a escuchar sus últimos comentarios de despedida. ¿Cómo cierran, cómo quieren cerrar esta charla? David. Sí, pues muchísimas gracias a todas, a todos por este espacio, por esta oportunidad de compartir con ustedes esta lucha que llevamos, estos problemas a los que nos enfrentamos en estas geografías, ¿no? Por acá, y como lo dije al principio,
Para nosotros es muy importante tener este tipo de intercambio, de poder compartir y también aprender de ustedes, de sus luchas. En otra ocasión nos gustaría mucho escuchar de las luchas y el trabajo que llevan ustedes por allá en sus geografías. En lo personal, creo que este tipo de intercambio, este tipo de comportamiento nos puede ayudar a ver cómo es que podemos mejor luchar en nuestros propios contextos, ¿no? Cómo podemos aprender del uno al otro, de una al otra, para mejor luchar y estar conectados a través de estas fronteras coloniales e imperiales, políticas que nos separan a propósito, ¿no? Que nos separan con esa agenda de tenernos separados para así hacer funcionar estos procesos de militarización, de capitalismo, que solo benefician a algunos pocos y oprimen a los demás. Entonces, creo que este tipo de intercambio nos ayudaría a formar estas relaciones, esos intercambios para luchar contra estas corrientes, ¿no? Pero sí, muchísimas gracias por este espacio y la oportunidad. Sí, Luis. Yo hago eco de las palabras de David y también quiero expresar mi agradecimiento por esta invitación, el agradecimiento por la invitación que nos haces para después. Seguro solo es cuestión de que trabajemos los detalles y con gusto lo hacemos y estamos profundamente agradecidos que nos hagan parte de sus conversaciones, de sus temas. Mis palabras finales van dirigidas sobre todo a los jóvenes, las jóvenes que están por ahí de la Prepa 55, porque sospecho que es donde está un grupo de muchachos, de muchachas. Sí. El mundo en que vivimos requiere de gente pensante, de gente que además de sus intereses diarios básicos de relaciones sociales, familiares, de amor, ahorita seguro están escuchando, pero realmente están pensando en otras cosas relacionadas con el amor y está muy bien también, pero que aparte de eso, ese mundo en el que queremos vivir requiere que todos, que todas hagamos algo por mejorarlo, porque las personas que dirigen los destinos de los países no son los políticos, son las personas, las familias que tienen mucho dinero y esas son las que imponen las políticas en los países. Se le llama Rusia, China, México, Chile, Estados Unidos. Entonces requiere de gente comprometida por un mundo mejor. Y qué mejor que ustedes, muchachos, muchachas que están por ahí escuchando, sigan viviendo su vida como sientan que se la quieran vivir, pero dejen un ratito, un pedacito de su corazón y de su mente para enarbolar una causa. Y no tiene que ser toda la causa como la que hemos estado algunos de nosotros adultos, puede ser cualquier causa, un huerto ahí en la comunidad, porque al fin de un huerto o una lucha por los derechos de los desaparecidos, por los 43. Personalmente nosotros tenemos ahí en San Diego un colectivo que se llama 43 San Diego y el título dice que luchamos por la presentación de los 43, pero esa lucha por los 43 es realmente todas las luchas. Todas las luchas son la misma lucha. Desde la persona que quiere que ya no usemos plástico, la persona que no quiere que tiremos basura en la calle, la persona que quiere que le demos un trato digno a los animales, la persona que lucha por el derecho de esa persona trans o contra los feminicidios. Es la misma persona que está apoyando a las madres de los 43 para que presenten a sus hijos. Entonces, enarbolen una causa que eso es vivir también. Cuando tú crees en la justeza de
de una vida mejor y en el derecho que todos tenemos como seres humanos, cualquier buena causa es buena y es la misma causa que la que nosotros tenemos, como una educación más democrática en México. Es lo mismo. Entonces, dense tiempo, cuando estén con sus amigos, con su familia, con su novio, con su novia, como sea, dense tiempo para pensar en ese futuro que quieren, que requiere de gentes pensantes, que le dedique un poquito de tiempo a buscar un mundo mejor. Muchas gracias. Luis, sin duda un mensaje maravilloso para nuestros chicos y chicas. Pues ha sido un honor, un privilegio escucharles, hacer este intercambio. Me quedo con estas palabras de David. Un intercambio para mejor luchar para un mundo mejor. Cerramos esta transmisión, cerramos esta charla. Muy agradecidos. Les haremos llegar vía correo o WhatsApp la constancia de esta presentación. La tiene que elaborar el Consejo de Transformación Educativa. A nombre de toda esta comunidad, de la Prepa 55, de la Red de Universidades Alternativas, del Consejo de Transformación Educativa, muchas gracias, fue un honor y cerramos con esta frase. Un intercambio para mejor luchar por otro mundo, porque otro mundo es posible. Muchas gracias y hasta la vista. Gracias. Muy buenas tardes.